Al escuchar la conversación telefónica del millonario en el restaurante, un niño sin hogar se acercó al hombre. No tengo dinero. ¿Ves que ya estoy en bancarrota?, gritó el empresario al ver al chico. Señor, traspáseme la empresa. Le ayudaré a salvarse de la quiebra. El hombre se quedó inmóvil y miró al niño, atónito por lo que acababa de escuchar. Nazario García era un empresario exitoso pero cínico que ponía sus deseos en primer lugar. Le parecía que siempre estaría en la cima, sin embargo, siempre habrá alguien que lo supere y sea mejor. La lluvia tamborileaba contra los cristales del restaurante con una monotonía insistente, convirtiendo las luces nocturnas de la ciudad en líneas amarillas y rojas difuminadas. Las gotas se fundían en riachuelos, distorsionando la realidad tras la ventana hasta hacerla irreconocible. Nazario estaba sentado en una mesa del rincón, apoyado sobre los codos y mirando esa locura acuática. Sus dedos apretaban el auricular del teléfono con tanta fuerza que los nudillos se habían vuelto blancos. No tengo dinero. La voz de Nazario se quebró en un grito y varios comensales se volvieron hacia él. ¿Ves que ya estoy en bancarrota? ¿Qué significa los acreedores no esperan? Dije que pagaré. Escuchaba la respuesta al otro lado de la línea y su rostro se volvía cada vez más pétreo. Las venas de las sienes se hincharon, la mandíbula se apretó. ¿2 semanas? Repitió con voz apagada. No tengo 2 semanas. Necesito al menos un mes para. Lo interrumpieron. Nazario escuchó un minuto más, luego bajó lentamente el auricular sobre la mesa. El sonido del plástico golpeando la madera resonó inesperadamente fuerte en el silencio del restaurante. Maldición, exhaló, pasándose la mano por la cara. El camarero, un joven con una camisa blanca impecable, se acercó a la mesa con la cautela de alguien que se aproxima a un objeto explosivo. ¿Quizás le traigo algo fuerte?, preguntó cortésmente. ¿Coñac? ¿Whisky? García lo miró como si no entendiera el idioma. Whisky, logró articular finalmente. Doble. El camarero asintió y se alejó apresuradamente. Nazario se recostó en el respaldo de la silla y cerró los ojos. El camarero regresó con una bandeja en la que descansaba un vaso macizo con líquido ámbar. Nazario lo tomó sin decir palabra e hizo un gran sorbo. El whisky quemó su garganta con un fuego agradable, pero no trajo alivio. Los problemas no se disolvían en alcohol, eso lo había comprendido hacía tiempo. El muchachito apareció como un fantasma, silenciosamente, como si se materializara del aire. Se acercó a la mesa de García y se sentó frente a él sin ningún pudor, como si hubieran acordado reunirse. Aparentaba unos 12 años, quizás 13. Una chaqueta harapienta, evidentemente de otra persona, colgaba de sus hombros delgados. Las manos sucias, con negrura bajo las uñas. Pero los ojos. Los ojos eran inusuales. Claros, atentos, miraban como si vieran a través de todo. Nazario se quedó inmóvil con el vaso vacío en la mano. La seguridad del restaurante normalmente no dejaba entrar a niños sin hogar, pero este de algún modo se había colado dentro. Oye, chico, comenzó Nazario, preparándose para ahuyentar al mendigo, pero el niño habló primero. Señor, dijo en voz baja pero clara, y en su voz no había súplica ni humillación. Traspáseme la empresa. Le ayudaré a salvarse de la quiebra. Nazario se quedó paralizado. Las palabras no encajaban en su cabeza. Abrió la boca para decir algo, pero la voz no le obedecía. ¿Tú? ¿Qué? Logró articular finalmente Nazario. ¿Estás loco? Miró alrededor, esperando ver cámaras ocultas o escuchar risas. ¿Quizás era una broma estúpida de alguien? ¿Una farsa? Pero el restaurante permanecía igual de silencioso e indiferente. ¿Acaso entiendes de qué estás hablando? García levantó la voz y la pareja de ancianos junto a la ventana volvió a girarse. ¿Quién te envió? El niño sostuvo tranquilamente su mirada y se encogió de hombros. Nadie me envió, respondió simplemente. Vine por mi cuenta. Y sé quién quiere quitártelo todo. El señor Jiménez realmente está detrás de esto.
Pero no está solo. El corazón de Nazario comenzó a latir más rápido. El niño había pronunciado el nombre del señor Jiménez con tanta facilidad, como si fuera un viejo conocido. ¿Pero cómo? ¿De dónde tú? Comenzó Nazario y se interrumpió. ¿De dónde lo conoces? Escuchaba cuando los adultos gritaban, respondió el niño, y en sus ojos destelló algo antiguo, cansado. La gente piensa que los niños no entienden nada. O que los sin hogar no existen. Somos invisibles para ellos. Y yo sé notar cosas que nadie quiere ver. Escucha, Nazario intentó controlarse y habló lentamente, con claridad, no sé quién te aleccionó, pero esto no es un juego. Mi empresa vale millones. Hay documentos complejos, contratos, obligaciones. ¿Acaso tienes idea de que es una sociedad anónima? Tengo idea, asintió el niño. Posees el 48% de las acciones. El señor Jiménez, el 37%. El resto está disperso entre pequeños accionistas. Solo necesitas unos pocos puntos porcentuales para obtener el paquete de control, pero el señor Jiménez bloquea todos tus intentos. Y además tiene información comprometedora sobre ti. Nazario sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. La información era precisa. Demasiado precisa para un transeúnte casual. ¿Quién eres tú? Susurró, y en su voz sonó el miedo. El niño no respondió a la pregunta. Nazario se pasó la mano por la cara. ¿Qué quieres a cambio? Pronunció García entre dientes, tratando de ocultar el temblor en su voz. ¿Dinero? Ya dije que no lo tengo. Nada. Hay mi propio beneficio en esto, interrumpió el niño, y en su mirada apareció tal cansancio que Nazario involuntariamente se echó hacia atrás. En el restaurante se hizo un extraño silencio. Incluso la lluvia tras las ventanas pareció calmarse, convirtiéndose en un suave susurro. Nazario comprendió de repente con claridad aterradora, este niño no solo observaba. Veía la esencia de las cosas. Entendía las conexiones y motivos que los adultos escondían detrás de sonrisas de negocios y apretones de manos. Y eso era más aterrador que cualquier amenaza de acreedores o enemigos. ¿Por qué debería creerte? Pronunció con dificultad Nazario. Tienes 12 años. Duermes en las calles, rebuscas en los basureros. ¿Y vas a salvarme? ¿Del señor Jiménez? ¿De la quiebra? 13, corrigió el niño. Y sí, voy a hacerlo. Porque sé lo que puedes hacer, si quieres. No eres como el señor Jiménez. Eres duro, cínico, a veces injusto. Pero no matas gente por dinero. ¿Cómo sabes cómo soy? Se defendió Nazario, pero las palabras sonaron poco convincentes. Te he seguido durante 2 meses, respondió el niño con calma. Vi cómo ayudaste a tu chofer cuando a su hijo le diagnosticaron cáncer. Pagaste el tratamiento, aunque podías simplemente despedirlo. Vi cómo no despediste a la secretaria embarazada, aunque el señor Jiménez lo exigía. No eres un santo, señor. Pero no eres un monstruo. García guardó silencio. Los recuerdos lo inundaron inesperadamente. ¿Y si no? Continuó el niño, ambos pereceremos. El señor Jiménez te destruirá. Y yo seguiré siendo nadie, un muchachito sin hogar que algún día encontrarán congelado en un portal. El corazón de García latía tan fuerte que parecía que estaba a punto de salírsele del pecho. Miraba el pequeño rostro con ojos serios y de pronto sintió una sensación extraña, una mezcla de desesperación y esperanza que no había experimentado en muchos años. Quizás nunca. ¿Cómo te llamas? Preguntó en voz baja. Ignacio, respondió el niño. Ignacio Martín. Ignacio. Repitió Nazario, como probando el nombre. ¿Y qué propones? Nos reunimos mañana. Te mostraré los documentos. Ignacio se levantó, y la chaqueta se deslizó de su hombro, dejando al descubierto un cuello delgado con clavículas prominentes. Me encontrarás en el orfanato de las afueras de la ciudad, si decides intentarlo. Espera, Nazario extendió la mano, pero el niño ya había retrocedido un paso.
¿Qué documentos? ¿De dónde los tienes? Mañana lo sabrás. Ignacio se dirigió a la salida, pero se volvió por última vez. Nazario permanecía sentado, inmóvil, mirando el suelo mojado donde habían quedado las huellas de unas zapatillas infantiles sucias. Todo lo que sabía del mundo se derrumbaba en ese instante. Ante él se alzaba una cosa incomprensible, un niño pequeño que hablaba como adulto y entendía más de lo que debería. 3 días pasaron en una agonizante incertidumbre. Nazario intentaba trabajar, se reunía con acreedores, estudiaba documentos, pero los pensamientos regresaban constantemente al niño. A sus palabras. A la promesa de mostrarle los documentos. La mañana del 4.º día no pudo más. Saliendo de la oficina a la húmeda calle otoñal, Nazario sintió como el viento frío le golpeaba instantáneamente el rostro. El cielo estaba cubierto de pesadas nubes plomizas, y la lluvia que había comenzado por la noche no pensaba en detenerse. Nazario tomó un taxi y dio la dirección del orfanato en las afueras de la ciudad. El conductor, un hombre mayor con rostro cansado, lo miró de reojo por el espejo retrovisor, pero no preguntó nada. Durante el trayecto, Nazario miraba por la ventana y recordaba las palabras del niño: si usted pierde, perderemos ambos. Cada kilómetro estaba acompañado de una extraña ansiedad que crecía en su pecho como un tumor. ¿Qué lo lleva allá? Finalmente no aguantó el conductor. El barrio no es muy bueno. El orfanato es viejo. Dicen que los niños de ahí se escapan constantemente. Asunto personal, respondió brevemente Nazario, y el conductor guardó silencio. El orfanato se ubicaba en un edificio de ladrillo de 3 pisos con pintura descascarada y rejas en las ventanas del primer piso. El patio estaba vacío, los columpios oxidados, el arenero invadido por maleza. Los niños que podrían jugar allí durante el día evidentemente estaban dentro ahora. Nazario salió del auto, pagó y se quedó largo rato frente a la entrada, armándose de valor. Dentro olía a cloro y a alguna comida barata. El pasillo era estrecho, las paredes pintadas de un verde deprimente. De una habitación lejana llegaban voces infantiles, alguien reía, alguien discutía. Los cuidadores se ocupaban de sus asuntos, sin prestar atención al visitante. Nazario se acercó a la primera puerta abierta. Detrás de la mesa estaba sentada una mujer de unos 50 años con un suéter descolorido, inclinada sobre un registro. Levantó la cabeza cuando él llamó al marco de la puerta. «Sí», preguntó cansada. «Necesito a Ignacio Martín», dijo Nazario, tratando de hablar con confianza. «¿Está aquí?». La mujer frunció el ceño, dejando la pluma a un lado. «¿Ignacio?», repitió y sacudió la cabeza. «No, no lo han podido encontrar desde hace varios días». Hojeó el registro. «Con él es imposible lidiar. Se escapa, luego regresa, luego se escapa otra vez. ¿Dónde puede estar?», insistió Nazario. «¿Tiene amigos? ¿Lugares donde suele esconderse?». La cuidadora lo miró con suspicacia. «¿Quién es usted para él?». «¿Un pariente?». «Un conocido», mintió Nazario. «Prometí ayudarlo con un asunto». «Es importante». «Bueno, no sé», la mujer se encogió de hombros. Ignacio siempre fue extraño. Inteligente para su edad, pero reservado. No se relacionaba realmente con nadie. A veces desaparecía por semanas y luego aparecía todo sucio, hambriento. Intentamos trabajar con él, pero... Hizo un gesto con la mano. No quiere ayuda. O le teme a algo. La última vez que vino, estaba muy inquieto. ¿Inquieto?, repitió Nazario, sintiendo como un escalofrío le recorría la espalda. «¿Por qué exactamente? ¿Y cómo voy a saberlo?», respondió irritada la cuidadora. No contaba nada. Nazario sintió como el corazón se le encogía. Agradeció a la cuidadora y salió a la calle, donde la lluvia se intensificaba. Las gotas golpeaban su rostro, mezclándose con el sudor frío. En su cabeza pululaban pensamientos sobre quién realmente estaba detrás de este juego, quién usaba al niño y qué sabía exactamente. Y lo principal,
¿seguía vivo siquiera? Cuando Nazario entró a la oficina, completamente empapado, la secretaria exclamó sorprendida: «Dios mío, señor Nazario. Se va a resfriar. Déjeme traerle una toalla». «No hace falta», la rechazó con un gesto. ¿Vino Delfina? No, llamó. Dijo que se retrasaría. Estará aquí a las 7. García sintió y pasó a su despacho. Se quitó el saco mojado, lo colgó en el respaldo de la silla. Encendió el calefactor y se sentó, cubriéndose el rostro con las manos. El cansancio lo aplastó con fuerza terrible. No había dormido bien en una semana. Cada noche estaba llena de pesadillas en las que lo perdía todo: la empresa, la casa, la reputación, a sí mismo. El teléfono sobre la mesa vibró. Llamada entrante de su esposa. Nazario miró la pantalla largo rato antes de tomar el auricular. Sí. ¿Dónde estás? La voz de Daniela sonaba tensa. Te estoy esperando desde hace una hora. No recuerdo que hayamos acordado reunirnos, dijo García cansado. No acordamos nada. La voz de su esposa se elevó. Porque contigo es imposible discutir nada. Constantemente desapareces en algún lado, no contestas las llamadas. Soy tu esposa, Nazario. ¿O ya lo olvidaste? Daniela, ahora no tengo tiempo para... ¿No tienes tiempo? Gritó. Nunca tienes tiempo. Para mí, para la casa, para nuestra vida. Pero para esa zorra sí encuentras tiempo. Nazario se quedó helado. Así que sabía sobre Delfina. O lo sospechaba. ¿De qué estás hablando? Intentó desviar la conversación, pero su esposa no le dio oportunidad. No te hagas el idiota. ¿Crees que soy ciega? ¿Crees que no veo cómo en los últimos 6 meses ni siquiera me miras? ¿Cómo desapareces por las noches? ¿Cómo escondes el teléfono? Sé de ella. Lo sé todo. Daniela, cállate. Se ahogaba de furia. Voy a tu oficina. Ahora. Y vamos a discutir todo. Ahora mismo. Colgó. Nazario bajó lentamente el teléfono sobre la mesa y se estiró hacia la botella de whisky que guardaba en el cajón inferior del escritorio para ocasiones especiales. Hoy definitivamente era una de esas ocasiones. Daniela irrumpió en la oficina 20 minutos después. Llevaba un abrigo costoso, el cabello arreglado, el maquillaje perfecto, pero los ojos ardían de odio. La secretaria intentó detenerla, pero la esposa simplemente apartó a la muchacha y abrió de golpe la puerta del despacho. Nazario, pronunció con tono helado, necesitamos hablar. Nazario cerró los puños bajo la mesa. Conocía ese tono, mezcla de distanciamiento y rabia. Había ocurrido antes, pero nunca había llegado tan lejos. ¿De qué? Preguntó con cautela, tratando de no mostrar irritación. De ti. De nosotros. De cómo lo destruiste todo. Dio un paso más cerca, dejó caer su bolso en el sillón de visitas. Te obsesionaste tanto con tus negocios que te olvidaste de la familia. Y ahora, cuando todo se va al infierno, ¿decidiste buscar consuelo en otra parte? Daniela, no entiendo de qué hablas, intentó mentir Nazario, pero ella se rió, con aspereza, desagradablemente. ¿No entiendes? Delfina Hernández. 28 años, rubia, piernas largas. ¿Te recuerdo más detalles, o los recuerdas tú solo? El corazón de Nazario se detuvo. ¿Cómo lo sabía? Había sido tan cuidadoso. ¿Quién te lo dijo? Logró articular. No importa, cortó Daniela. Lo que importa es que me traicionaste. Traicionaste nuestro matrimonio. Y lo peor, estás perdiendo la empresa, Nazario. Estás destruyendo todo lo que construimos juntos durante 10 años. ¿Juntos? No pudo contenerse. ¿Qué juntos? Los últimos 5 años solo te dedicaste a gastar dinero. Resorts, compras, tus malditas diversiones donde te pavoneabas en vestidos de cientos de miles. ¿Cómo te atreves? El rostro de Daniela se contorsionó. Fui una esposa perfecta.
Sostuve tu imagen, recibí a tus socios, sonreí a esas alimañas hipócritas en las recepciones. ¿Y para qué? ¿Para qué me engañaras? Daniela agarró el pisapapeles de cristal de la mesa y lo arrojó contra la pared. Se hizo añicos con estruendo. Me importan un bledo tus excusas. Lo perdiste todo, Nazario. La empresa, el dinero, la reputación. Y ahora me perderás a mí también. Daniela, cálmate, se levantó, tratando de acercarse a ella, pero retrocedió. No te me acerques. Eres repugnante. Te miro y no entiendo qué vi en ti. ¿Un empresario exitoso? Se rió histéricamente. Estás en bancarrota. Eres un fracasado. En un mes te quitarán todo, la casa, los autos, las cuentas. No es así, dijo Nazario en voz baja, pero sin convicción. Encontraré una salida. ¿Qué salida? Dio un paso hacia él y en sus ojos vio algo terrible, no solo rabia, sino desprecio. Ya lo perdiste todo. El señor Jiménez te exprimió todo lo que pudo. ¿Y sabes qué? Tú tienes la culpa. Demasiado confiado, demasiado blando. No eres un luchador, Nazario. Nunca lo fuiste. Hablemos en casa, propuso en voz baja. Con calma. Sin gritos. No, cortó Daniela. No volveré a esa casa. Ya no puedo más. No quiero. ¿Qué quieres decir con eso? Sacó de su bolso las llaves, de la casa, del auto, y las arrojó sobre la mesa con estruendo. Me voy, dijo, y su voz se volvió extrañamente calmada. Ya no quiero vivir con un fracasado. No puedes simplemente irte, dijo Nazario, pero las palabras sonaron patéticas incluso para él mismo. Tenemos un matrimonio, obligaciones. ¿Obligaciones? Daniela sonrió burlonamente. ¿Qué obligaciones tengo con un hombre en bancarrota? Mi abogado ya está preparando los documentos de divorcio. Y a ti te aconsejo que consigas un buen abogado. Porque voy a llevarme todo lo que queda. Se dejó caer lentamente en el sillón. Las manos le temblaban. En su cabeza había vacío, ni pensamientos, ni sentimientos. Solo un extraño entumecimiento. Su esposa se había ido. La empresa se derrumbaba. El niño que podía ayudarlo había desaparecido. Delfina. Delfina, en quien confiaba, posiblemente también era una traidora. El teléfono vibró de nuevo. Número desconocido. Nazario miró la pantalla largo rato antes de contestar. ¿Aló? ¿García? Una voz masculina desconocida, joven. Dile a Ignacio, del señor Jiménez no se esconderá. Y tú tampoco. Tonos. La conexión se cortó. Nazario dejó caer el teléfono sobre la mesa. El corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar. Amenazas. Ahora amenazas abiertas. El señor Jiménez sabía de Ignacio. Sabía que el niño se había acercado a él. Lo sabía todo. Y eso significaba que el juego apenas comenzaba. Y las apuestas en él eran la vida. Nazario tomó el teléfono y marcó el número de Delfina. Los tonos se prolongaban dolorosamente, pero ella no contestaba. Lo intentó otra vez. Y otra. El resultado fue el mismo. La noche llegó de repente, como si alguien hubiera apagado la luz en la ciudad. Nazario estaba sentado en su despacho, mirando la oscuridad tras la ventana, donde escasos faroles se abrían paso a través de la densa niebla. La oficina se había vaciado hacía tiempo, la secretaria se había ido a las 6, la contadora se quedó hasta las 7, y luego ella también desapareció, lanzándole una mirada preocupada de despedida. Nazario quedó solo en el enorme edificio, lleno de silencio y fantasmas de éxitos pasados. No encendió la luz del despacho. Solo la lámpara del escritorio iluminaba la mesa, creando un círculo de luz amarilla en medio de la oscuridad circundante. Nazario estaba sentado, agotado por las reflexiones. El teléfono sonó abruptamente, rasgando el silencio. Nazario se sobresaltó y miró la pantalla.
Número desconocido. Observó el dispositivo vibrante largo rato antes de presionar el botón verde. Sí. Su voz sonó ronca por el cansancio. Nazario, soy Delfina. La voz de su amante era uniforme, casi amistosa, pero en ella se percibía una distancia fría que antes no existía. Siempre le hablaba suavemente, tiernamente, con ligero coqueteo. Y ahora en su tono se escuchaba pragmatismo, calculación. García se enderezó en el sillón, apretando el auricular con más fuerza. Delfina, pronunció lentamente, tratando de controlar las emociones. ¿Dónde estuviste? Te llamé 10 veces. Lo sé, respondió con calma. Perdona, pero necesitaba tiempo para pensar. Todo se volvió demasiado complicado, Nazario. Demasiado rápido. ¿De qué hablas? Sintió como la ansiedad crecía por dentro. ¿Qué está pasando? Una pausa breve. Escuchaba su respiración, uniforme, tranquila. Demasiado tranquila para alguien que supuestamente está preocupado. Tengo algo que deberías ver, finalmente dijo Delfina, y en su voz aparecieron notas de acero. Nazario sacudió la cabeza, aunque ella no podía verlo. Otro golpe, otra intriga. ¿Hasta cuándo? ¿De qué se trata? Preguntó cansado. Archivos, respondió Delfina brevemente. Documentos. Fotografías. Grabaciones de conversaciones. Todo lo que puede destruir tu reputación definitivamente. Y créeme, Nazario, hay mucho que ver. Tus tratos con Muñoz, sobornos a contratistas, evasión de impuestos. ¿Recuerdas esa historia con el terreno en 2019? También está ahí. La sangre se le fue del rostro. Nazario sabía de qué hablaba. Sí, había esquemas grises. Sí, había manipulaciones no del todo legales. Pero siempre creyó que las huellas estaban suficientemente borradas. ¿De dónde sacaste todo eso? Logró articular entre dientes apretados. No importa de dónde, Delfina se rió, y su risa sonó inesperadamente alegre. Lo importante es que pronto todo esto aparecerá en la prensa. En publicaciones importantes. Con tus comentarios y sin ellos. A menos, claro, que hagas lo que te diga. ¿Qué quieres? Nazario se levantó, comenzó a caminar por el despacho. El corazón latía tan fuerte que parecía que ella debía escucharlo por teléfono. ¿Dinero? Ya te dije que no lo tengo. Mis cuentas están congeladas, los acreedores. No dinero, lo interrumpió suavemente. Necesitamos reunirnos en la noche. Mañana. En ese mismo restaurante donde te gusta sentarte junto a la ventana. ¿Recuerdas? Donde cenamos juntos por primera vez. ¿Para qué reunirnos? Se detuvo junto a la ventana, apoyó la frente contra el cristal frío. Habla ahora. ¿Qué quieres? Firmarás los documentos que traeré. La voz de Delfina se volvió más baja, casi íntima. No es tan terrible, Nazario. Solo una formalidad. Reregistro de acciones, transferencia de gestión. Tu empresa de todas formas pronto quebrará. ¿Para qué aferrarse a un cadáver? Es hora de despedirse de ella. Elegantemente. Con dignidad. Nazario sintió como todo en su interior se comprimía en una bola helada. Ella quería quitarle la empresa. No el señor Jiménez personalmente, sino su gente. Y Delfina era solo un instrumento. Un instrumento hermoso, inteligente, seductor. Trabajas para él, dijo con voz apagada. Para el señor Jiménez. Desde el principio. ¿Verdad? La pausa se prolongó. Luego Delfina suspiró, cansada, casi compasivamente. Lo siento, Nazario. Es solo negocios. Nada personal. Tú mismo me enseñaste eso, ¿recuerdas? Las emociones son un lujo que no puedes permitirte en el mundo del dinero. ¿Cuánto? Preguntó Nazario, y su voz tembló. ¿Cuánto te pagó? Suficiente, respondió ella simplemente. Y no solo dinero, para ser honesta.
Me ofreció el puesto de directora financiera después de que todo termine. Lo pensé y acepté. Entiende, yo también tengo ambiciones. Me cansé de ser la amante de alguien, la sombra de alguien. Quiero ser yo misma. ¿Entonces todo fue mentira? Nazario cerró los ojos, tratando de contener las náuseas. ¿Todo este tiempo? ¿Todo? No todo, en la voz de Delfina apareció una ternura inesperada. Por un tiempo realmente me gustó estar contigo. Eres inteligente, interesante. Pero luego comprendí que estás perdiendo. Y no quiero estar del lado de los perdedores. García abrió los ojos y miró su reflejo en el cristal oscuro. El hombre que lo miraba desde allí parecía viejo, agotado, quebrado. Mañana a las 8 de la noche, dijo Delfina con tono profesional. Restaurante Panorama. No llegues tarde. Colgó sin esperar respuesta. Nazario bajó lentamente el teléfono. Las manos le temblaban. Estaba en shock por lo que había escuchado. No creía que su vida siguiera desmoronándose con tan aterradora secuencia. Primero los problemas en la empresa, luego su esposa se fue, ahora su amante resultaba ser una traidora. Información comprometedora. Exactamente lo que más temía. Comprendía que todo el mundo que se había construido a su alrededor durante años estaba lleno de traidores y enemigos ocultos. Cada uno en quien confiaba, cada uno a quien dejaba acercarse, resultaba ser parte del plan de otro. García terminó la llamada y arrojó el teléfono sobre la mesa. Necesitaba pensar, buscar una salida, hacer un plan. Pero en su cabeza solo había vacío. Se dejó caer en el sillón, se cubrió el rostro con las manos y por primera vez en muchos años sintió el deseo de simplemente rendirse. Dejarlo ir. Dejar de luchar. ¿Día difícil? Se escuchó una voz baja desde algún lugar en la oscuridad del despacho. Nazario saltó, casi volcando el sillón. El corazón comenzó a latir frenéticamente. Miró alrededor, escudriñando las sombras más allá del círculo de luz de la lámpara del escritorio. Y lo vio. Ignacio estaba sentado en el alféizar de la ventana, con las piernas recogidas. ¿Cómo había llegado allí? La ventana estaba cerrada. La puerta también. Pero el niño estaba aquí, como si se hubiera materializado del aire. Tú. Exhaló García. ¿De dónde? Entrada trasera, se encogió de hombros Ignacio, saltando al suelo. El guardia de abajo está dormido. Viejo, ya debería estar jubilado. La cerradura de la puerta de tu despacho es una broma. Se abre en 30 segundos. ¿Dónde estuviste? Preguntó Nazario, y la rabia se mezcló con alivio en su voz. Te busqué. Fui al orfanato. Prometiste mostrarme los documentos. Perdona, te tomas demasiado tiempo para pensar. Ignacio sacó del bolsillo 2 memorias USB y las puso sobre la mesa. Tuve que esconderme. Me seguían. Gente del señor Jiménez. Querían llevarse esto. Nazario se quedó mirando las memorias. Una era negra, común. La otra, roja, con alguna calcomanía. ¿Qué es esto? Preguntó con voz ronca. Esto es para ti, dijo el niño en voz baja pero con inusual seguridad, señalando la memoria negra. Delfina iba a entregar todo esto a los periodistas para destruirte completamente. La información comprometedora de la que hablaba. Borré los archivos antes de que pudiera enviarlos. Como tú. García se estiró hacia la memoria pero se detuvo. ¿Cómo supiste siquiera de esto? La seguí, respondió Ignacio simplemente. Nazario miraba al niño con la boca abierta. Era imposible. Un niño de 13 años no podía ejecutar una operación así. ¿Me estás diciendo que hackeaste su laptop? Logró articular García. No está tan protegida, sonrió Ignacio. La contraseña es su fecha de nacimiento. La gente es tan predecible. Piensan que sus fechas personales son seguridad. Tomó la memoria roja y se la extendió a Nazario. Y esto, dijo el niño seriamente, ayudará a descubrir quién está detrás de todo.
Correspondencia del señor Jiménez con alguien a quien llama simplemente M. Planean no solo quitarte la empresa. Hay algo más grande. Todavía no lo entiendo del todo, pero siento que es importante. García tomó ambas memorias con manos temblorosas. Estaban tibias por el contacto del niño, parecían simultáneamente salvación y sentencia. Por cierto, agregó Ignacio con despreocupación, todos los archivos que tenía tu amante en almacenamiento en la nube también los borré. Tuve que batallar con su correo, pero lo logré. Ya no podrá amenazarte. Al menos con esta información comprometedora. Nazario se dejó caer lentamente en el sillón. La cabeza le daba vueltas. Era demasiado. Todo esto era demasiado increíble para ser verdad. Tú. Comenzó y se interrumpió. Entiendes que lo que hiciste es ilegal, ¿verdad? Hackeo, robo de datos, allanamiento. Si te hubieran atrapado. Pero no me atraparon, respondió el niño con calma. Soy cuidadoso. Siempre lo he sido. ¿Quién te enseñó todo esto? Preguntó García, incapaz de apartar la mirada del rostro delgado. Forzar cerraduras, copiar archivos, seguir a la gente. Ignacio se encogió de hombros y se volvió hacia la ventana. Nadie. Lo aprendí solo. En la calle hay mucho tiempo. Lees, observas, aprendes. En la biblioteca hay computadoras, puedes estar allí todo el día. Estudié programación. Encontré manuales sobre forzar cerraduras en una librería de viejo. Simplemente tenía un objetivo. Y cuando tienes un objetivo, aprendes cualquier cosa. Ignacio guardó silencio, y luego agregó. Y otra cosa. Ten cuidado. Te están vigilando. La camioneta negra en el estacionamiento no es casualidad. Es gente del señor Jiménez. Quieren saber cada uno de tus pasos. ¿Cómo sabes de la camioneta? Se asombró García. Hace tiempo que los observo a todos. Desapareció en el pasillo, y un momento después Nazario escuchó un clic suave, una puerta abriéndose y cerrándose en la entrada trasera. El niño se disolvió en la noche tan silenciosamente como había aparecido. García quedó solo en el círculo iluminado de la lámpara del escritorio. Sobre la mesa yacían dos memorias USB, la negra y la roja. La clave para la salvación o una trampa que no podía prever. Por la noche, cuando la oficina se vació completamente, cuando la ciudad tras las ventanas se sumía en el sueño, Nazario insertó la primera memoria en la computadora. Había muchos archivos. Documentos escaneados, hojas de Excel, fotografías, grabaciones de audio. Abrió la primera carpeta y comenzó a leer. Con cada línea, con cada cifra, la realidad se volvía más grotesca. Maquinaciones de las que ni siquiera sospechaba. Dinero que se iba a la nada a través de empresas fantasma. Su propia firma en documentos que no recordaba. A las 3 de la madrugada Nazario comprendió, el señor Jiménez había planeado esto durante años. No meses, años. Cada trato, cada decisión, cada contrato eran parte de un gran juego en el que García era solo un peón. Nazario no durmió en toda la noche. La pantalla del monitor brillaba en la oscuridad del despacho con una luz azul tenue, proyectando sombras caprichosas en las paredes. «Esto no puede ser», exclamó Nazario, golpeando la mesa con el puño tan fuerte que el monitor se tambaleó. «Hay alguien más en este juego». Pero cuanto más profundizaba en los materiales de la memoria roja, más clara se volvía la imagen. La memoria reveló la correspondencia de Delfina y su contacto, ese mismo misterioso M de las cartas del señor Jiménez. Documentos sobre tratos, sobre falsificaciones de informes financieros, sobre manipulaciones con acciones. Y todos señalaban a una persona, el señor Jiménez. El socio que alguna vez pareció un amigo. El hombre con quien Nazario bebía whisky después de tratos exitosos. Quien fue testigo en su boda. Quien lo llamaba hermano. Como pudiste, pronunció García entre dientes, mirando una fotografía donde estaban juntos en un evento corporativo de hace 5 años, abrazados por los hombros y sonriendo a la cámara.
Así que tú controlabas todo el juego. En la correspondencia había un momento que especialmente impactó a Nazario. Una carta de hacía 3 meses, donde el señor Jiménez le escribía a alguien: García es demasiado confiado. Piensa que la gente juega limpio. Esa es su debilidad. La usaremos hasta el final. Para Año Nuevo la empresa será mía. García respiró hondo, sintiendo cómo la ansiedad le oprimía el pecho. ¿Cuántos tratos ya había arruinado siguiendo los consejos del señor Jiménez? ¿Cuánta confianza se perdió? ¿Cuántos socios le dieron la espalda por rumores que cegaramente esparcía su amigo? Pero lo principal, ¿quién más lo está observando? ¿Quién es ese M que daba órdenes incluso al señor Jiménez? Para el amanecer Nazario había tomado una decisión. Necesitaba entender de qué lado estaba Ignacio. El niño sabía demasiado. Aparecía demasiado oportunamente. ¿Y si él también era parte del juego del señor Jiménez? Nazario canceló todas las reuniones y dedicó el tiempo a vigilar. Conocía varios lugares donde Ignacio podría aparecer: el orfanato en las afueras, la fábrica abandonada donde el niño a veces se escondía, la biblioteca en el centro de la ciudad. Nazario alquiló un auto discreto, se puso una gorra de béisbol y lentes oscuros, sintiéndose como el protagonista de un detective barato. Lo primero fue ir al orfanato. Aparcó al otro lado de la calle, observando la entrada. Los niños salieron al patio alrededor de las 11, una multitud ruidosa con chaquetas azules idénticas. Ignacio no estaba entre ellos. Nazario esperó hasta la 1 de la tarde, pero el niño nunca apareció. El siguiente punto fue la biblioteca. García entró, miró alrededor. En la sala de lectura estaban sentados principalmente jubilados y estudiantes. Caminó entre las estanterías, echó un vistazo a la sala de computadoras. Vacía. Decepcionado, ya se disponía a marcharse cuando notó a un joven en una computadora del fondo. No era Ignacio, pero un tipo similar, callejero, con mirada cautelosa. Nazario se acercó. Disculpe, dijo en voz baja. ¿No ha visto aquí a un niño de unos 13 años? Se llama Ignacio. El joven se apartó de la pantalla, miró a García con aire evaluador. ¿Y quién es usted para él? Un conocido. Lo ayudo con un asunto. No lo he visto, respondió el muchacho brevemente y volvió a hundir la mirada en el monitor. Nazario salió a la calle, sintiendo una irritación creciente. ¿Dónde estaba ese maldito chiquillo? Para la noche había recorrido varios lugares más donde teóricamente podría aparecer Ignacio, pero sin resultado. Y entonces, ya casi resignado al fracaso, lo vio. Una calle estrecha en la periferia de la zona industrial. Edificios abandonados cubiertos de grafitis. Y una camioneta negra aparcada junto a uno de ellos. La misma que Nazario había visto en el estacionamiento de su oficina. Ignacio estaba junto al vehículo, hablando con alguien dentro. Luego la puerta se abrió y el niño se subió al asiento trasero. Al volante estaba el señor Jiménez. El corazón de García se detuvo por un instante. La sangre se le fue del rostro. Se aferró al volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Acaso el chiquillo había estado trabajando para el señor Jiménez todo este tiempo? ¿Acaso todo este espectáculo con las memorias USB y el rescate había sido una trampa? La camioneta arrancó. Nazario esperó unos segundos y la siguió, manteniéndose a distancia segura. Condujeron unos 20 minutos hasta que doblaron hacia un barrio residencial. El vehículo se detuvo frente a la entrada de un edificio de 5 pisos. Ignacio salió, asintió a alguien en el interior y entró rápidamente al edificio. El señor Jiménez permaneció en el auto. Está jugando conmigo, dijo Nazario en voz alta, casi en un susurro, sin apartar la mirada de la camioneta. Y todavía no entiendo cómo. Pero lo averiguaré. Definitivamente lo averiguaré. Los días se convirtieron en una espera tortuosa. Nazario intentaba mantener la empresa a flote, se reunía con acreedores, convencía a socios de no romper contratos. Pero la presión desde todos los lados aumentaba.
Cada reunión, cada decisión se convertía en una prueba de nervios. Por la noche, sentado en la oficina vacía, García tomó una decisión definitiva. Necesitaba ayuda profesional. Abrió la laptop y comenzó a buscar detectives privados. En una hora la lista se redujo a 3 candidatos. Eligió a quien tenía experiencia en la policía y buenas referencias en investigaciones de fraude corporativo. La reunión fue programada para el día siguiente en un lugar neutral, una pequeña cafetería en un barrio residencial. El detective resultó ser un hombre de unos 45 años, con penetrantes ojos grises y el rostro cansado de alguien que había visto demasiados secretos ajenos. Miguel Álvarez se presentó, estrechando la mano de Nazario. 20 años en investigación criminal, 10 en práctica privada. Lo escucho. Nazario contó toda la historia sin ocultar detalles. Sobre el señor Jiménez y sus intrigas. Sobre Delfina y su traición. Sobre su esposa, que se fue en el peor momento. Y finalmente, sobre Ignacio. Mi amante y el señor Jiménez decidieron quitarme mi empresa, decía García, girando nerviosamente en las manos la taza de café frío. Pero hay otro involucrado, Ignacio Martín. Un niño de 13 años. Este chiquillo me parece muy sospechoso. ¿Sospechoso? Repitió Álvarez, tomando notas en su libreta. ¿En qué sentido? Apareció de la nada. Sabe lo que no debería saber. Consiguió información sobre Delfina y el señor Jiménez, me trajo una memoria USB con información comprometedora que Delfina preparaba para periodistas. Y en la segunda memoria estaba toda su correspondencia, pruebas de intención maliciosa de llevarme a la bancarrota. ¿Y le parece sospechoso? Álvarez levantó una ceja. Suena como si el niño lo estuviera ayudando, o atrayéndome a una trampa, objetó Nazario. Ayer lo vi subirse al auto del señor Jiménez. Se reunieron. Hablaron de algo. El detective dejó la pluma y miró atentamente a García. Entiendo sus preocupaciones, señor Nazario. La situación es realmente ambigua. Permítame hacer una verificación de este Ignacio Martín. Averiguaré sus conexiones, dónde estuvo los últimos meses, con quién se comunicaba. También revisaremos la historia de su madre. ¿Dijo que trabajaba en su empresa? Sí. El niño lo mencionó una vez durante nuestra conversación. Claudia Martín. Hace 3 años la acusaron de robar planos y la despidieron. Una semana después se suicidó. Motivo para venganza, dijo Álvarez pensativo. Si el niño cree que usted es culpable de la muerte de su madre, pero no soy culpable. Estalló García. Estaba de vacaciones cuando eso ocurrió. De todo se encargó el señor Jiménez. Eso lo sabe usted. Pero el niño no. Para él usted era el dueño de la empresa que destruyó a su madre. Suficiente motivación para iniciar un juego complejo. Nazario guardó silencio, entendiendo la lógica del detective. Pero algo en su interior protestaba contra esa versión. Recordó la mirada de Ignacio, cansada, adulta, pero no maliciosa. No vengativa. Entendido, señor Nazario, asintió Álvarez, cerrando la libreta. Comenzaré el trabajo hoy mismo. En unos 3 días tendré los primeros resultados. Pero los resultados llegaron mucho antes y resultaron más terribles de lo que se podía suponer. A la mañana siguiente Nazario fue despertado por una llamada de Álvarez. En la voz del detective se escuchaba tensión. Encienda las noticias, dijo brevemente. Urgente. García tomó el control remoto, encendió el televisor. En la pantalla, un reportaje desde la escena del crimen. Cintas amarillas de acordonamiento, patrullas policiales, multitud de mirones. El locutor hablaba con voz agitada. El cuerpo fue descubierto esta mañana por el ama de llaves. Según datos preliminares, la muerte ocurrió ayer por la noche. El fallecido es Martino Alonso, subdirector general de la empresa Vostok Invest. La policía considera la versión de homicidio. Nazario se quedó helado. Alonso. La mano derecha del señor Jiménez.
El hombre que conocía todos los secretos, todos los esquemas, todas las maquinaciones. Esto es solo el principio, dijo Álvarez por teléfono. Necesito reunirme urgentemente con usted. Una hora después estaban sentados en la misma cafetería. El detective puso sobre la mesa impresiones de cámaras de vigilancia. Mire, señaló con el dedo una figura borrosa en una de las imágenes. Esto fue grabado por la cámara de un edificio vecino ayer a las 20:47. 10 minutos antes de la hora estimada del asesinato. Nazario observó la imagen y se quedó helado. Ese es Ignacio en el video, susurró. Sí, confirmó Álvarez. Ignacio Martín. Identificado por fotografías del orfanato. Estaba cerca de la casa de Alonso. La policía ya lo busca para interrogarlo. García se recostó en el respaldo de la silla, sintiendo como el mundo se desvanecía ante sus ojos. ¿Cree que el niño pudo vengarse de algo?, preguntó el detective, observando atentamente la reacción de Nazario. ¿Quizás Alonso tuvo algo que ver con la muerte de su madre? No lo creo, Nazario negó con la cabeza, pero su voz sonaba insegura. Alonso llegó a la empresa después de ese incidente. No pudieron cruzarse. Entonces, ¿para qué mataría el niño? ¿Cree que pudo matar a un hombre adulto?, se sorprendió García. Tiene 13 años. Alonso era un hombre corpulento de casi 100 kilos. Álvarez se encogió de hombros. Considero diferentes versiones. El niño puede ser un instrumento en manos ajenas. O actuar por su cuenta. En cualquier caso, está involucrado en el asesinato. Y esto lo concierne directamente. Nazario guardó silencio, entendiendo que la verdad estaba distorsionada y que la vida ahora se equilibraba en el filo de una navaja. Si Ignacio realmente era un asesino, entonces todas las memorias, todas las pruebas podían ser parte de un plan para destruirlo. Pero si el niño era inocente, entonces alguien lo estaba incriminando muy hábilmente. ¿Qué propone?, preguntó Nazario en voz baja. Encontrarlo antes que la policía, respondió el detective. Hablar. Averiguar la verdad. Tengo contactos en la policía. Puedo ganarnos un día o dos. Pero hay que actuar rápido. Debemos salvarlo, dijo Nazario con una determinación inesperada para sí mismo. Este niño es el único que puede desenredar toda esta telaraña. Si le pasa algo. No terminó la frase, pero Álvarez entendió. Ignacio había desaparecido. A la mañana siguiente, cuando Nazario y el detective llegaron al orfanato, la cuidadora confirmó con preocupación que no lo habían visto desde la noche anterior. La cama intacta, las cosas en su lugar. El niño simplemente se había desvanecido. Sabe esconderse, dijo ella preocupada. Pero normalmente regresa en 1 o 2 días. ¿Y ahora? Ahora la policía lo busca. Vinieron esta mañana, hicieron preguntas. Nazario sentía como el pánico hervía en su pecho. El niño era su única oportunidad de entender qué estaba pasando y ahora había desaparecido. O se escondía. O no quería pensar en lo peor. Los días siguientes se convirtieron en una búsqueda febril. Nazario fue a todas las direcciones donde Ignacio podría aparecer, lugares que había notado cuando seguía al niño. La fábrica abandonada, vacía. La biblioteca, nadie lo había visto. El viejo cine donde a veces se reunían adolescentes sin hogar, tampoco. La oficina de Nazario se convirtió en el centro de una operación de espionaje. Mapas de la ciudad con marcas, notas con direcciones, planes de acción. Álvarez conectó a su gente, pero tampoco encontraron nada. Nazario sentía que su conciencia trabajaba al límite. Apenas dormía, se alimentaba de café y bocadillos, ignoraba llamadas de acreedores y socios. La empresa se precipitaba al abismo, pero ahora eso parecía irrelevante. Lo importante era el niño. La tarde del tercer día, cuando Nazario casi había perdido la esperanza, lo vio. Ignacio estaba junto a una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad, extendiendo la mano a los transeúntes. Mendigando. Como si nada hubiera pasado.
como si la policía no lo estuviera cazando. García se acercó rápidamente, agarró al niño por el hombro. ¿Tú? ¿Dónde estuviste? Ignacio se sobresaltó, pero no intentó zafarse. Miró a Nazario con ojos cansados. Escondiéndome, respondió simplemente. ¿De la policía? ¿De mí? ¿Del señor Jiménez? Nazario casi sacudía al niño. ¿Entiendes que te acusan de asesinato? Entiendo. ¿Y mataste a Alonso? No, Ignacio negó con la cabeza. Pero estuve allí. Quería ver quién lo mató. Por eso me escondo. García se quedó inmóvil. ¿Quién? Aquí no, el niño miró alrededor. Vamos a tu oficina. Allí te contaré todo. Se subieron al auto de Nazario y condujeron en silencio. Ignacio miraba por la ventana, García apretaba el volante. Subieron a la oficina por la escalera de incendios para no aparecer en las cámaras del vestíbulo. En el despacho, Nazario cerró la puerta con llave, corrió las persianas. Habla, exigió. Y sin medias verdades. Ignacio se sentó en el sofá, recogiendo las piernas. No puedes simplemente desaparecer, comenzó Nazario, intentando calmarse. Debes explicar qué está pasando. La policía te busca. El detective que contraté cree que pudiste matar a Alonso. Tienen una grabación de cámara. Sé de la grabación, asintió el niño. Me incriminaron. Alguien sabía que estaba vigilando a Alonso. Lo usó. ¿Por qué lo vigilabas? Porque se reunía con alguien. Ese mismo M de la correspondencia del señor Jiménez. Quería saber quién era. Y casi lo averigüé, pero lo mataron, completó Nazario. Sí. Llegué a su casa alrededor de las 8 de la noche. Vi cómo entraba una persona vestida de oscuro. No vi el rostro. 20 minutos después salió. Rápido, casi corriendo. Quise entrar, advertir a Alonso, pero ya era demasiado tarde. ¿Por qué no llamaste a la policía? Porque me habrían acusado. Estalló Ignacio. No tengo coartada, no tengo documentos, soy un adolescente sin hogar. ¿Quién me va a creer? Nazario se sentó a su lado. Yo te creo, dijo en voz baja. Pero necesitamos actuar con cuidado. No es tan simple. Lo sé, el niño bajó la cabeza. El señor Jiménez no juega solo. Su sombra está en todas partes. Te vigilan. A mí también. El asesinato de Alonso es una advertencia. Para ambos. ¿Por qué debería creerte? Preguntó Nazario, mirando los ojos cansados del niño. Dame una sola razón. Ignacio levantó la cabeza y sonrió, tristemente, sin alegría. No tienes otra opción, dijo simplemente. Aparte de mí no tienes aliados. Todos los demás son traidores o están muertos. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire. Nazario comprendió, el niño tenía razón. Realmente se había quedado solo. Y el único hilo que lo conectaba con la verdad era este extraño adolescente con ojos de anciano. Se quedaron en la oficina hasta medianoche, revisando los documentos de las memorias USB, planeando los siguientes pasos. Álvarez se unió a ellos alrededor de las 10, escuchó la versión de Ignacio y asintió. Lógico. Pero para la policía esto no es suficiente. Necesitamos pruebas. Las habrá, prometió Ignacio. El asesino dejó rastro. Vi cómo salió corriendo de la casa. Tenía una forma característica de caminar, cojeaba de la pierna izquierda. Y además, en la mano tenía un tatuaje. No distinguí qué era exactamente, pero estaba ahí. Es algo, asintió el detective. Verificaré a la gente del entorno del señor Jiménez. Quizás encontremos una coincidencia. Debemos actuar en silencio, dijo Ignacio, mirando a Nazario y luego a Álvarez. De lo contrario las consecuencias serán mortales. Para todos nosotros. La mañana comenzó con una llamada telefónica. Nazario aún no había despertado del todo cuando el teléfono en la mesita de noche vibró tan insistentemente que cayó al suelo. Se estiró para alcanzarlo,
entornando los ojos ante la pantalla brillante. Álvarez. El detective nunca llamaba tan temprano sin motivo. Sí. La voz de Nazario estaba ronca por la falta de sueño. Encienda las noticias, dijo Álvarez, y en su voz se escuchaba algo entre shock y cansancio. Inmediatamente. Primer canal. Nazario buscó a tientas el control remoto, encendió el televisor que colgaba en la pared frente a la cama. La pantalla cobró vida, mostrando el programa matutino. Pero en lugar de los presentadores habituales había una transmisión en vivo desde la escena de un crimen. Patrullas policiales, acordonamiento, multitud de periodistas con micrófonos y cámaras. La locutora hablaba con voz entrecortada. El cuerpo del empresario señor Jiménez fue descubierto esta mañana alrededor de las 6 en su casa de campo. Según datos preliminares de la investigación, la muerte ocurrió en la madrugada. La causa, herida de bala. La policía considera la versión de homicidio y ya comenzó la búsqueda de sospechosos. Nazario dejó caer el control remoto. El señor Jiménez. Muerto. El hombre que tiraba de los hilos, que tramaba planes para destruirlo, que era el titiritero de toda esta historia, asesinado. Esto. ¿Cómo? Logró articular al auricular. No lo sé, respondió Álvarez sombríamente. Pero hay algo más. Necesito verlo urgentemente. Misma dirección, en 1 hora. El detective colgó sin esperar respuesta. Nazario estaba sentado en la cama, incapaz de apartar la mirada de la pantalla donde la cámara mostraba la mansión de campo del señor Jiménez, rodeada de cinta policial. Su primer sentimiento fue de alivio, el enemigo estaba muerto, la amenaza eliminada. 1 hora después García estaba sentado en la misma cafetería donde se habían reunido con Álvarez antes. El detective se veía aún más cansado que de costumbre. Ojeras oscuras bajo los ojos, en la mejilla la marca del pliegue de una almohada. Obviamente, a él también lo había despertado esa llamada. Sobre la mesa entre ellos había una tablet. Álvarez la encendió y la giró hacia Nazario. Mire, dijo, y con el dedo reprodujo una grabación de video. Imagen en blanco y negro de una cámara de vigilancia. La calle cerca de la casa del señor Jiménez, noche, faroles creando círculos de luz en el asfalto. El tiempo en la esquina de la pantalla mostraba 2:17. Entra en cuadro una figura, pequeña, con chaqueta oscura y capucha. El modo de caminar era familiar. Nazario lo habría reconocido entre mil. Ignacio, susurró. Sí, asintió Álvarez. La cámara lo captó 20 minutos antes de la hora estimada del asesinato. Estaba parado frente a la casa, observando. Luego se fue. Pero eso no significa que matara al señor Jiménez. Estalló García. Pudo simplemente estar observando, como con Alonso. Pudo, concordó el detective. Pero la policía no piensa así. El niño ya está en búsqueda y captura. Es el sospechoso número 1 en 2 asesinatos. ¿Cómo puede ser? Nazario golpeó la mesa con el puño, atrayendo la atención de otros clientes. Bajó la voz, pero la furia hervía en él. ¿Me está diciendo que un niño de 13 años es un asesino en serie? Es absurdo. Álvarez sacó de una carpeta varias impresiones más y las desplegó frente a Nazario. Todavía no sé qué pensar, dijo en voz baja. Pero debería tener más cuidado, señor Nazario. Es posible que el niño se esté vengando de algo. Por su madre. Porque su vida fue destruida. Es inteligente, calculador. ¿Quién sabe de qué es capaz? No, Nazario negó con la cabeza. No creo en eso. Ignacio me ayudó. Me dio las memorias USB con pruebas. Él pudo haberlo usado, interrumpió el detective. Todas esas memorias, toda la información, posiblemente una forma de involucrarlo en su juego. Piense, después de que él apareció, comenzaron los asesinatos. El señor Alonso, el señor Jiménez. ¿Quién sigue? ¿Quizás usted? Esas palabras dieron justo en el blanco. Nazario se recostó en el respaldo de la silla,
sintiendo como el corazón latía frenéticamente. ¿Acaso había sido ciego todo este tiempo? ¿Acaso el niño lo había manipulado desde el principio? ¿Qué debo hacer?, preguntó con voz apagada. Mantenerse alejado de él, respondió Álvarez. Si hace contacto, llámeme inmediatamente. No intente manejarlo solo. Y esté alerta. Si tengo razón y está vengándose de todos los que estuvieron relacionados con esa historia de hace 3 años. Usted está en la lista. El resto del día transcurrió en niebla. Nazario regresó a la oficina, pero no podía concentrarse en el trabajo. Las noticias estaban llenas de titulares sobre el asesinato del señor Jiménez. Los periodistas construían teorías, la policía daba comentarios escuetos. El nombre de Ignacio Martín aún no se mencionaba públicamente, pero Nazario sabía que era cuestión de tiempo. Para la noche decidió volver a casa. La casa lo recibió con oscuridad y silencio. Nazario encendió la luz del recibidor, se quitó el abrigo. Pasó a la sala y se quedó inmóvil. Junto a la ventana, en el amplio alféizar, estaba sentado Ignacio. Miraba hacia la calle, y su silueta se recortaba claramente contra el fondo de la ciudad nocturna. Como si estuviera esperando. ¿Cómo entraste aquí?, exhaló Nazario, retrocediendo instintivamente un paso. El niño volvió la cabeza. En la penumbra de la sala su rostro parecía pálido, casi fantasmal. De la forma habitual, se encogió de hombros. La cerradura de la puerta es débil. García se acercó, escudriñando el rostro del niño. Un moretón bajo el ojo se había oscurecido, en el labio había sangre seca. La chaqueta estaba rasgada en varios lugares. ¿Estás bien? No es grave, se quitó importancia Ignacio. Pero tú debes tener cuidado. Alguien sigue vigilándote. ¿Cómo lo sabes? Vi un auto en la calle, el niño señaló la ventana. Un sedán oscuro, aparcado al otro lado. La matrícula coincide con la que noté en la grabación de la cámara cerca de la casa de Alonso. Nazario se acercó a la ventana, se asomó con cautela. Efectivamente, había un auto cerca. Así que alguien quiere deshacerse de mí también, pronunció en voz alta, cerrando el puño con tanta fuerza que las uñas se clavaron en la palma. ¿Pero quién puede ser y para qué? El señor Jiménez está muerto. Alonso está muerto. ¿Quién queda? El niño se encogió de hombros y saltó del alféizar. Su mirada era fría, adulta, a pesar de su figura infantil. Hacía tiempo que había dejado de ser un simple observador. Se había convertido en parte de este juego mortal. ¿Te sirvo té?, preguntó Nazario, sorprendiéndose a sí mismo. ¿O prefieres algo más fuerte? Ignacio sonrió. Por primera vez García vio algo parecido a una sonrisa en su rostro. El té está bien. Pasaron a la cocina. Nazario puso la tetera, sacó 2 tazas. El silencio se prolongaba, se volvía pesado. Finalmente, cuando el té estuvo listo y estaban sentados a la mesa uno frente al otro, García se atrevió a hacer la pregunta que lo atormentaba desde el principio. Para poder confiar completamente en ti, debo saber la verdad, dijo, empujando la taza hacia el niño. ¿Cómo llegaste a mí? ¿Por qué precisamente yo? ¿Por qué decidiste ayudar? Ignacio tomó la taza, calentó las manos con la porcelana caliente. Guardó silencio largo rato, mirando el té, como si allí estuvieran las respuestas. Ya te dije que mi mamá trabajaba en tu empresa, comenzó en voz baja, y su voz tembló. Claudia Martín. Contadora. Buena persona, honesta. Amaba su trabajo, estaba orgullosa de él. Recuerdo tu relato, asintió Nazario. Se ahorcó en nuestro apartamento. La encontré cuando regresé de la escuela. Nazario sintió como todo se comprimía por dentro por el dolor hacia este niño. Lo siento mucho. No hace falta, lo cortó el niño. Sé que la incriminaron. Los planos que supuestamente robó, nunca los tomó. Alguien los puso en su escritorio. Y luego todo ocurrió muy rápido. Despido, escándalo, deshonra. No lo soportó. ¿Pero cómo supiste que la incriminaron?, preguntó García.
Ignacio levantó los ojos, y en ellos Nazario vio esa misma madurez que asustaba desde el primer encuentro. Porque vi cómo lo hacían, dijo el niño simplemente. A veces iba a ver a mamá a la oficina después de la escuela. Me sentaba en el pasillo, esperaba el fin de la jornada. Ese día había un hombre que entró a la oficina donde trabajaba mamá. Ella estaba en el almuerzo entonces. Puso algo en su escritorio y se fue. ¿Lo reconociste? No. Tenía 10 años, no entendía qué pasaba. Pero luego, cuando todo sucedió, empecé a recordar. Busqué información en internet, en los archivos de la empresa. Y me enteré. Era Alonso. La mano derecha del señor Jiménez. Nazario se recostó en el respaldo de la silla, sintiendo como el rompecabezas comenzaba a armarse. ¿Por eso lo vigilabas? Sí. Quería que confesara. Quería justicia. Ignacio guardó silencio. Hace tiempo que te vigilo, Nazario, dijo, y en su voz no había amenaza, solo cansancio. Estudié tu vida, tu entorno. Sé que estabas de vacaciones con tu amante cuando todo esto pasó con mamá. No pudiste estar involucrado. De todo se encargaba el señor Jiménez. Entonces, ¿no me estás incriminando? ¿Por qué habría de hacerlo? El niño lo miró directamente. Quiero que llegues a la verdad y averigües para qué incriminaron a mi mamá. ¿Y qué hay de Delfina? Preguntó García. Tu amante trabajaba para el señor Jiménez. Recopilaba información sobre ti, filtraba todos tus planes al señor Jiménez. Ignacio guardó silencio, luego suspiró. Tu esposa era la amante del señor Jiménez mucho antes de que te enteraras de los problemas, dijo en voz baja. Fue ella quien filtró toda la información de la empresa. Cuentas, contratos, puntos débiles. Todo. Maldición. Maldijo Nazario, dejando la taza sobre la mesa con fuerza. El té se derramó. ¿Pero por qué no me lo contaste antes? El niño se encogió de hombros. No preguntaste, respondió simplemente. Y no estabas listo para escucharlo. Pasaban demasiadas cosas a la vez. Nazario se pasó la mano por la cara. Todo era mucho peor de lo que pensaba. La traición venía de todos lados, esposa, amante, socio. Estaba rodeado de enemigos y ni siquiera lo sospechaba. Entonces, ¿no lograste averiguar quién mató al señor Alonso y al señor Jiménez? Preguntó Nazario, inclinándose hacia adelante. No, negó con la cabeza el niño. Pero siento que falta poco. Un paso más y sabré el nombre. Ese mismo M de la correspondencia. Y mientras tanto, Ignacio lo miró seriamente y en sus ojos Nazario vio miedo. Miedo infantil real, genuino. Y mientras tanto, dijo el niño en voz baja, lo más probable es que tú seas el siguiente. Eres el último que puede estorbarles. Esas palabras hicieron que a Nazario se le erizara la piel. Se levantó, se acercó a la ventana. El auto seguía ahí abajo. Esperando. Cazando. El niño tenía razón. Y ese pensamiento asustaba más que todo. La noche transcurrió en ansiosa espera. Nazario apenas durmió, atento a cada sonido. Ignacio se instaló en el sofá de la sala, acurrucado bajo una manta. García se levantó varias veces, revisó las cerraduras de puertas y ventanas, se asomó a la calle. El auto desapareció alrededor de las 3 de la madrugada, pero eso no tranquilizó. Al contrario, se volvió aún más inquietante. Alrededor de las 4 de la mañana se quedó dormido en el sillón junto a la ventana. Y despertó por un sonido suave, el clic de una cerradura. Alguien abría la puerta de entrada. Nazario se quedó inmóvil, el corazón comenzó a latir tan fuerte que parecía audible en todo el apartamento. Pasos silenciosos en el recibidor. El crujido de una tabla del piso. Respiración. Nazario se levantó lentamente del sillón, pero entonces se encendió una luz brillante que lo cegó. Todos permanezcan en sus lugares. Gritó una voz masculina. Manos a la vista. Policía. En la habitación irrumpieron 3 policías con chalecos antibalas, pistolas en mano. Pero no apuntaban a Nazario.
Detrás de él, junto a la puerta, había una figura de negro, un hombre de estatura mediana, con máscara, con un cuchillo en la mano. Arma al suelo. Inmediatamente, gritaba el oficial superior. El hombre se quedó inmóvil, luego bajó lentamente el cuchillo. Lo redujeron, le pusieron esposas, le arrancaron la máscara. Y Nazario jadeó de sorpresa. Rostro conocido. Lo había visto en fotografías en los documentos que recopiló Ignacio. Leandro Moreno. Ex empleado de la empresa, despedido un año antes de la historia con Claudia Martín. Un hombre que luego intentó varias veces regresar al trabajo, pero recibía negativas. Cuando lo sacaban, Nazario estaba en la sala junto con Ignacio, quien había aparecido de detrás del sofá donde se escondió todo ese tiempo. El niño miraba al asesino, y por su rostro era evidente que lo había reconocido. Esto no puede ser. Susurró Ignacio, y su voz tembló por primera vez desde que se conocieron. ¿Lo conoces?, preguntó Nazario, poniendo la mano en el hombro del niño. Es Leandro, logró articular Ignacio. Leandro Moreno. Él. Mamá lo amaba. Tenían una relación antes de que lo despidieran. Y luego desapareció de nuestras vidas. Pensé que simplemente la abandonó. Pero ahora, no terminó, pero Nazario entendió. Moreno se vengaba. Mataba a todos los que estuvieron involucrados en el despido, en la destrucción de su vida y la vida de la mujer que amaba. Alonso, quien plantó las pruebas. El señor Jiménez, quien dio la orden. Y García debía ser el siguiente, como dueño de la empresa, como símbolo de ese sistema que los destruyó a todos. El detective Álvarez, quien organizó la emboscada después de comprender que Nazario estaba en peligro, se acercó a ellos cuando los policías se llevaron a Moreno. ¿Ignacio Martín?, le preguntó al niño. También tendrán que interrogarte. Eres testigo en 2 asesinatos. Lo entiendo, asintió Ignacio cansado. Pero él no es culpable, intervino Nazario. Ayudó a resolver este caso. Sin él estaría muerto. Álvarez asintió. Lo sé. Y eso será tomado en cuenta. Varias semanas después, cuando todo se calmó, cuando Moreno fue condenado por doble homicidio, intento de asesinato y falsificación de documentos. Como resultó, también había llevado a Claudia Martín al suicidio. Cuando la prensa finalmente se enfocó en otras sensaciones, Nazario estaba sentado en su despacho. La empresa comenzó a recuperarse. Los acreedores hicieron concesiones después de que salieran a la luz las maquinaciones del señor Jiménez. Los socios regresaron. Sobre la mesa había documentos. Trámites de tutela sobre Ignacio Martín. Nazario los había firmado la víspera. El niño ahora vivía con él, asistía a una escuela normal, dejó de esconderse en sótanos y edificios abandonados. Era un pequeño precio por una vida salvada. Y, posiblemente, una oportunidad de redención por esos errores que llevaron a la tragedia de hace 3 años. Miró por la ventana. La ciudad vivía su vida, indiferente y eterna. Pero para él todo había cambiado. Ahora nadie le impedía hacer negocios. Pero lo principal, tenía una razón para hacerlo honestamente. Por el niño que lo perdió todo y aún así encontró fuerzas para no amargarse, sino buscar la verdad. Nazario García sonrió. Por primera vez en mucho tiempo.